Hermanos, que el Eterno les bendiga grande y poderosamente. Soy el pastor Diego Higuita de MC Shalom Internacional, aquí en la ciudad de Miami, uniéndome a esta hermosa jornada, tercera jornada de Congreso EHAD. Que el Eterno les bendiga grande y poderosamente a todos y cada uno de ustedes. Es para mí un verdadero privilegio poder compartir con ustedes en este certamen tan importante que en los últimos años el Padre Eterno ha venido consolidando a través de las redes y a través de las naciones para poder recoger al remanente de Israel de las cuatro esquinas de la tierra. También a través de Congreso EHAD se está elaborando de parte del Padre Eterno una agenda de unidad, de hermandad entre los ministerios que defendemos de manera especial el propósito que el Padre Celestial tiene para este tiempo. Recordemos, amados hermanos, los versículos claves que el Padre nos ha venido dando a través de este tiempo de restauración de todas las cosas para que nos enfoquemos en el formato correcto y propicio. Sé que cada uno de los expositores en este hermoso congreso tienen a bien el coincidir en el propósito de equipamiento que el Padre Celestial tiene para todos los que están retornando a la verdad, los que están retornando a la Torá, los que están retornando al mandamiento. Y yo solamente quiero sumarme a todo este conocimiento, esta sabiduría que el Padre Celestial está trayendo a todos nosotros con el propósito de ubicarnos en el formato de pensamiento correcto y que la identidad que hoy aprendemos a través de los diferentes pastores, maestros de Torá que tenemos en este poderoso congreso nos permitan a nosotros tener una ubicación correcta en la casa de Israel, saber lo que representa la casa de Israel. Y no quiero ser muy extendido en el mensaje. Creo que mi mensaje este año será un mensaje consolidado en el lugar que debemos ocupar la casa de Israel y entender bíblicamente la posición que nos corresponde en ella, en la casa de Israel. Todos nosotros hemos recibido en estos días de Congreso EHAD y a través de cada una de las plenarias que los diferentes maestros han traído, las enseñanzas poderosas que edifican nuestras vidas, un sentir de identidad. Podemos entender ahora quiénes somos y el valor grande y poderoso que el sacrificio del Mesías Yeshua trae a nuestras vidas. Cómo nosotros de una forma distinta, como de una manera especial, el Padre ahora nos invita a tomar posesión de lo que nos corresponde. La ciudadanía de Israel, los pactos, las promesas y cada una de las bendiciones que el Padre estableció a través de la Escritura, fortaleciéndonos en la promesa poderosa que le hizo a Abraham, ya que tú y yo somos descendientes de Abraham. Recordemos lo que en Gálatas 3:29 la palabra nos enseña, que si alguno es del Mesías, herederos de Abraham sois. Así es que como herederos de Abraham, somos herederos también de todas sus promesas. Quiero enfocarme en un pasaje bíblico básico y fundamental a la hora de entender la posición que le corresponde a la casa de Israel, el propósito y la meta que la casa de Israel posee, y es Jeremías 31, del versículo 31 al versículo 33. A partir de este pasaje, yo le pido al Ruach HaKodesh, al Espíritu del Eterno Elohim, creador de todas las cosas, que me permita respaldar el propósito de esta enseñanza. He aquí, vienen días, dice Yud-Hei Vah-Hei, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Muy importante la posición de mis manos
en esta enseñanza. Vuelvo a reiterarles. He aquí vienen días, dice Yud-Heh-Vah-Heh, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Quiero ubicar a este lado de la pantalla a la casa de Israel. Quiero ubicar en este lado de la pantalla a la casa de Judá. Los dos segmentos en los cuales el pueblo de Israel hoy está dividido, pero que de una forma especial el Padre Celestial los está acercando y que de una forma u otra en ese proceso de acercamiento estableció un tiempo y una fecha donde Israel como tal empezó a fluir y a funcionar. Y lo vamos a descubrir en este pasaje de una manera importante. Quiere decir, amados hermanos, que mucho más allá de lo que nosotros hemos entendido como pueblo de Dios y de la infinidad de mensajes que hemos recibido, inclusive como confirmación en este día, en este seminario, el hecho de entender y saber que como identidad el Eterno solamente viene a restaurar un pueblo, a su pueblo, y que no hay otros modelos de restauración como los que recibimos en otro tiempo, donde pensábamos que la restauración como tal iba a ser para la iglesia a la cual nosotros nos unimos cuando llegamos al evangelio o a la denominación a la que esa iglesia pertenecía. No, hoy entendemos por identidad que se establece esta salvación y esta redención para un pueblo que se llama Israel. Entonces vuelvo a reiterarles el pasaje y avanzo al 32. He aquí, vienen días, dice Yud-Heh-Vah-Heh, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, pues ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Yud-Heh-Vah-Heh. Quiero tomarme unos minutos en este momento, amado pueblo del Eterno, que nos conecta o se conecta con nosotros desde los cuatro rincones de la tierra, explicar la importancia de este pasaje y de la frase final con la que este pasaje del versículo 32 cierra para aquellos con los cuales hizo el pacto, y es: yo fui un marido para ellos. Esa condición de esposo para Israel es fundamental y básica, mantenerla siempre en cuenta y presente para que los que somos creyentes en el Mesías de Israel y estamos esperando las bodas del Cordero, pues nosotros estemos esperando que ese momento se consolide una vez y para siempre, ese matrimonio que fue establecido con nuestros padres en el monte Sinaí hace 3700 años. Recuerden que el pacto que el Eterno hizo después de la salida de la tierra de Egipto, ese pacto que él estableció cerca al monte Sinaí, a los pies del monte Sinaí, cuando les entregó su ketubá, cuando les entregó sus mandamientos, cuando entregó los votos matrimoniales, en ese momento se estableció una unidad de familia que no se había consumado, que todavía no había recibido la santificación, el kedushim, pero esa santificación será la que tú y yo viviremos en las bodas del Cordero. Eso es importante que lo tengamos en cuenta y con toda claridad en el llamamiento que el Padre nos ha hecho a esta restauración, y que tú y yo formamos parte de esos que nos casaremos con el Mesías Yeshua en las bodas del Cordero. Porque el plan de que Él es un esposo para nosotros, ha sido un marido para la casa de Israel, se va a culminar en las bodas del Cordero. Sin embargo, el versículo 32 está dándonos a entender la razón por la cual hubo esa separación. ¿Por qué se dio el divorcio? Porque una de las partes no cumplió con lo acordado, y ese fue Israel.
Israel no quiso obedecer a su esposo. Israel no quiso obedecer a su marido. Israel no quiso obedecer los mandamientos que el Eterno le estaba proponiendo en el monte Sinaí. Y por eso dice la Escritura que el Padre los apartó, que el Padre invalidó el pacto, dice el versículo 32. Sin embargo, no olviden siempre la perspectiva de que solamente Israel está conformado por la casa de Israel y por la casa de Judá. Esa es la estructura de Israel. Ese es el pueblo de Dios. Casa de Israel o Efraín y casa de Judá, los judíos. Todos los dispersos que estamos en las naciones, todos los dispersos que hemos sido alcanzados a través del mensaje de la buena noticia en el Mesías Yeshua. Esa es la casa de Israel. Mientras que el pueblo judío son todos aquellos que han reposado en la fe de la Torá, en el mandamiento, en las fiestas y en cuidar celosamente de salvaguardar los mandamientos del Eterno. El pueblo judío, que no solamente está en Jerusalén y en Israel, ahora que pueden tomar posesión de su tierra de manera legal, aunque con algunos frenos y situaciones todavía de carácter diplomático que no les permiten tomar completa autoridad de los territorios de Israel, y que esto es lo que ha impedido hasta el día de hoy que se pueda levantar el Beit Hamikdash, el templo de Salomón, la casa de la presencia en Israel. Volviendo al tema, amados hermanos, lo único que yo quiero es que podamos entrelazar correctamente las dos casas y que a través de la escritura entendamos cuál es la posición que nos corresponde a nosotros como casa de Israel. Nosotros somos la casa de Israel. Quiero leer todos los 3 versículos de una vez completos para que podamos enfocarnos en el del versículo 33, que es el que nos concentra en este momento. Sabemos que la casa de Judá tiene unas características específicas. La casa de Judá se ha mantenido por pacto de parte del Padre y por el velo que le fue puesto a la venida de nuestro Mesías Yeshua hace 2000 años, como el pueblo que solamente ha guardado los mandamientos, pero no ha reconocido la posición de Yeshua como el Mashiach de Israel. El pueblo judío, todo el pueblo judío es mesiánico. Y es algo importante que quiero que me escuchen. Todo el pueblo judío es mesiánico. El pueblo ortodoxo que guarda los mandamientos celosamente de la Torá es un pueblo mesiánico, porque todos ellos esperan la venida del Mesías. Nosotros, la casa de Israel, somos un cuerpo mesiánico que conoce la identidad del Mesías Yeshua. Mientras que la casa de Judá solamente se queda en el término Mashiach como el esperado y el anhelado de las naciones, la casa de Israel conoce la identidad de ese Mesías y se llama Yeshua HaMashiach. Yeshua, el Mesías de Israel. Esa es la diferencia que nosotros tenemos. Ahora bien, ustedes saben que por mucho tiempo caminamos en este conocimiento, pero sin conocer la Torá, los mandamientos del Eterno. Cada uno de nosotros fue alcanzado por el mensaje de la buena noticia en las diferentes iglesias y denominaciones cristianas que nos permitieron entender que el sacrificio nos justificaba delante del Padre Eterno. Pero nunca se nos enseñó que debíamos guardar los mandamientos así como los judíos. Es por eso que hoy, cuando guardamos un mandamiento, especialmente o de manera más común, cuando decimos que guardamos el Shabbat, se nos dice, pero eso es para los judíos, porque los judíos son los que siempre han guardado el Shabbat, las fiestas y los mandamientos de la Torá. Pero hoy nosotros hemos recibido el llamado de parte del Padre para obedecer. Y ese llamado ha venido consolidado con la revelación. Se nos ha entregado la revelación de la Torá, se nos ha entregado la revelación del mandamiento,
y se nos ha puesto en la condición correcta a través del espíritu del Mashiach. Es el espíritu del Mashiach el que hoy nos permite entender en dónde estuvo la condición en la cual fuimos completados en nuestra emuná, fuimos completados en nuestro modelo de fe. Por eso voy a leer la escritura completa que nos atañe a esta jornada de este Congreso Ehad. He aquí que vienen días, dice Yud-Hei Vah-Hei, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de su mano para sacarlos de la tierra. Validaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Yud-Hei Vah-Hei. Este será el pacto que concertaré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Yud-Hei Vah-Hei, daré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones, y yo seré a ellos por Elohim y ellos serán por pueblo. Dejo esta mano aquí arriba explicando y resaltando que en el versículo 33 solamente se habla de la casa de Israel. Ya no se nombra la casa de Judá en el versículo 33. Solamente se nombra la casa de Israel en el versículo 33. Y esto es importante. Y esto es trascendental. Y esto es básico para los que estamos retornando a Israel, a la Torá, al Elohim poderoso de los mandamientos que estableció en el monte Sinaí. Esto es importante. ¿Qué es lo que le está diciendo a la casa de Israel? ¿Qué le está diciendo a los dispersos de los 4 rincones de la tierra? ¿Qué le está diciendo a todos aquellos que fuimos justificados por el sacrificio del Mesías? La casa de Israel entre las naciones. ¿Qué es lo que el Padre nos está diciendo acá? Y este será el pacto que concertaré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yud-Hei Vah-Hei. Daré mi ley en su mente, casa de Israel. Daré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones. Y yo seré para ellos por Elohim y ellos serán mi pueblo. Esto lo está prometiendo el Padre Celestial para la casa de Israel. La casa de Judá ya lo poseía. La casa de Judá ha vivido a través de esta obediencia. La casa de Judá siempre ha peleado por mantener la obediencia a los mandamientos del Dios Todopoderoso y Eterno. Y siempre ha mantenido una dirección de esperanza a la venida del Mesías. Mientras que la casa de Israel, que se perdió entre todas las naciones, hoy comprende y entiende la importancia de retornar a la obediencia a la Torá, porque esto es lo que incluye la restauración de la casa de Israel. El espíritu que recibe el creyente en el Mesías Yeshua, el espíritu que recibe aquel que es justificado por su sangre preciosa y que se confirma en el creyente cuando se sumerge en las aguas en el nombre de Yeshua, porque hubo en él arrepentimiento, porque hubo en él teshuvá. Entonces podemos nosotros comprender que ese espíritu es el que hace la obra de obediencia en nosotros. Y para ello es necesario para mí citar Ezequiel 36. Son pasajes que en mi labor evangelística a través del mundo y que me permite a mí seguir consolidando a la casa de Israel en el mensaje que el Padre ha establecido para traer a todo este remanente, combinar los versículos que me permiten a mí dar mi postura y presentar la paternidad que ahora tengo de Yud-Hei Vah-Hei, el Elohim poderoso de Israel. Dice el versículo 33 de Jeremías 31, antes de pasar a Ezequiel 36, pero este es el pacto que yo concertaré con la casa de Israel. Daré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones, y yo seré a ellos por Elohim y ellos serán por pueblo. Cuando yo paso a Ezequiel 36, desde el versículo 24, entonces este pasaje me da la identidad y la claridad de que está hablando de ti y está hablando de mí.
Eso es lo más importante, que ese pasaje que yo estoy citando está hablando de tu conversión y de mi conversión. Está hablando de la justificación que tú recibiste a través del Mesías Yeshua y está hablando de mi justificación. Dice el versículo 24 de Ezequiel 36. Por cuanto yo os tomaré de entre las naciones. Miren qué interesante. Hoy, a través de este precioso congreso, poderoso congreso, que sabemos que está rebasando límites de alcance de una manera potente, de una manera trascendental, como nunca antes en la historia del mensaje de restauración se había dado, a través del mover de las raíces hebreas y a través de este vehículo poderoso llamado Congreso Ejad, el mensaje para el remanente de la casa de Israel se está escuchando y replicando en cada rincón de la tierra, tanto en español como en inglés y como en las demás lenguas que atañen al propósito del Padre para traer a todo su pueblo de entre todas las naciones de la tierra. Vuelvo a leer el versículo 24. Por cuanto yo os tomaré entre las naciones y os recogeré de entre todos los países y os traeré a vuestra propia tierra. La versión que estoy leyendo es la versión textual, cuarta edición, la que expresa: y os recogeré de todos los países y os traeré de nuevo a vuestra propia tierra. Uno de los puntos más importantes que recibimos a través del mensaje de restauración que podemos tener al recibir la Torá y los mandamientos es entender que la promesa que se le hizo a Abraham de que se le entregaría una tierra y que en esa tierra él poseería y establecería una gran nación, aún no se ha cumplido. Y tú y yo somos elementos que vamos a vivir en esa tierra y seremos parte de la promesa establecida para Abraham y su descendencia. Y rociaré agua limpia sobre vosotros. Diga conmigo, Tevilá. Y rociaré agua limpia sobre vosotros y seréis limpios de todas vuestras inmundicias y os limpiaré de todos vuestros ídolos. Mire qué versículo 25 tan poderoso, cómo en tan cortas y pocas palabras define la historia de la casa de Israel, cómo pasó por todos los modelos de idolatría, cómo fue surgiendo en medio de los procesos de idolatría, cómo fue limpiado de los ídolos y cómo fue limpiado con agua limpia a través del Tevilá, el bautismo. Pero ahora se nos entrega algo más grande, pero ahora se nos da una información aún mayor, pero ahora tenemos la certeza de que el espíritu que recibimos es el espíritu correcto. Dice el versículo 26: os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. ¿A quién le está hablando? A la casa de Israel entre todas las naciones, a los dispersos entre todas las naciones, a las 12 tribus dispersas que expresa Santiago 1:1, a las 12 tribus que anhelaba ver unidas y restauradas Pablo en Hechos 26:7, a las tribus dispersas de Israel en el Ponto, en Galacia, en Asia, en Capadocia, en Bitinia, dicho por Pedro 1:1 para la época del Mesías Yeshua, para el primer siglo. Hoy, 2000 años después, regados por los 4 rincones de la tierra, estamos retornando gracias a que estamos escuchando el sonido apacible de ese silbido de retorno, de regreso a casa, porque ha terminado el castigo para la casa de Israel. El castigo para la casa de Israel terminó entre el 2008 y el 2012. En ese periodo se ha gestado un mover en el ámbito espiritual poderoso, el cual nos ha inquietado de que algo nos faltaba. Nuestro espíritu, enamorado de Yeshua, en el evangelio que recibimos de la cristiandad, en el evangelio que pudimos recibir en cualquiera de las denominaciones cristianas evangélicas y a través de las iglesias de predicación de este mensaje, hemos empezado a despertar desde el 2008 de una manera especial y poderosa para que ahora el espíritu de verdad en nosotros
nos equipe con la información que nos hacía falta. El pueblo judío siempre tuvo la Torá, el mandamiento y la identidad como pueblo israelita. Los dispersos de Israel, nosotros estábamos completamente desenfocados de la obediencia. Estábamos inmersos en las naciones creyendo que a través de la religión que profesábamos, creyendo que a través de la denominación que nos cubría y que la iglesia a la cual asistíamos éramos partícipes del reino, ahora nos damos cuenta que era necesario este camino para recibir una información superior que nos iba a equipar aún más para lograr llegar delante del Eterno, a esa culminación de la boda, a ese momento precioso de las bodas del Cordero, completamente equipados, completamente llenos del conocimiento de la verdad y, como dice la Escritura, una novia sin mancha y sin arruga, establecida para el matrimonio con el Mesías de Israel. Dice el versículo 26, a la casa de Israel, los que estaban entre las naciones y fueron limpiados, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Qué le hacía falta a la casa de Israel, amado pueblo? Una casa que fue justificada por el sacrificio del Mesías. Una casa que se enamoró del Salvador Yeshua, Jesucristo, el Mesías de Israel. Yeshua HaMashiach. ¿Qué le hacía falta a esta casa? Lo que esta casa poseía. El espíritu que se te entregó, amado hermano, de acuerdo al versículo 27 en Ezequiel 36, en ese espíritu se establecería en ti la obediencia a los estatutos y que guardaras los preceptos, los mandamientos del Eterno y los pusieras por obra. Y es importante este momento, amado. ¿Por qué? Porque entendemos ahora quiénes somos al unir las dos casas de Israel. Cuando se unen estas dos casas de Israel, casa de Israel y casa de Judá, caminando hacia un mismo lugar para que ahora, unidos por el concepto idéntico, las dos casas, la casa de Israel ahora con la obediencia a la Torá y la casa de Judá obediente a la Torá, empezando a reconocer que Yeshua es el Mesías de Israel. Nosotros en este momento, ubicados en este lugar, donde estos dos círculos se han unido y creado esta intercesión, en esta intercesión está el verdadero Israel que se unió de acuerdo a las palabras de Efesios capítulo 2 a partir del versículo 11. Y yo quiero leer ese pasaje porque ese pasaje entonces revela en el Brit Hadashah nuestra verdadera identidad, cuando el espíritu que recibimos gracias al sacrificio del Mesías nos permite a nosotros ahora grabar en nuestra mente, poner en nuestro corazón los mandamientos del Eterno y ponerlos por obra. Cuando nosotros hemos recibido ese mismo y único espíritu, entonces Efesios 2:11 toma poder en nuestras vidas. Por tanto, recordad que en un tiempo vosotros los gentiles, los extranjeros en la carne, los que estaban fuera del pacto, los llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha por mano en la carne, los incircuncisos, llamados incircuncisos por los circuncisos. Los judíos circuncisos nos llaman los incircuncisos, pero ahora vosotros, los incircuncisos, versículo 12, estabais en aquel tiempo apartados del Mashiach, excluidos de la ciudadanía de Israel,
y extraños a los pactos de la promesa, no teniendo esperanza y sin Elohim en el mundo. Pero ahora en el Mashiach Yeshua, vosotros que en un tiempo estabais lejos, fuisteis hechos cercanos por la sangre del Mashiach. Recuerden que todo este proceso de unidad lo permitió el Mesías Yeshua para que ahora estemos aquí adentro, con el mismo espíritu, justificados delante del Eterno, alejados de los ídolos y de los pecados, pero ahora con la Torá en nuestra mente y en nuestro corazón, dispuestos a obedecer los mandamientos. ¿Qué hay para nosotros? Versículo 14. Porque Él es nuestra paz, que habiendo derribado la pared intermedia de separación, la enemistad de ambos hizo uno. De ambos hizo uno. De ambos ha hecho uno solo. Nosotros ahora estamos en esta intercesión de estos dos círculos. La casa de Israel que caminaba independiente, sin obedecer los mandamientos. Y la casa de Judá que caminaba independiente, sin reconocer a Yeshua Mashiach, ahora a través del sacrificio precioso de Yeshua, ha hecho una intercesión. Y este cuerpo que está en el centro de estos dos círculos, esta intercesión que ahora poseemos, es la que nos ha establecido como que de los dos pueblos ha hecho uno solo. Y aquí en el centro de esta figura que hemos puesto en esta pantalla, estamos nosotros esperando que el resto de nuestros hermanos cristianos que faltan por recibir la revelación que el Espíritu nos da de que cuando somos alcanzados debemos empezar a guardar los mandamientos, faltan por llegar. Todo esto faltan por llegar. Pero de la misma manera todos estos judíos que siempre estuvieron avasallando, maltratando, demeritando el nombre de Yeshua, hoy están reconociendo que ese es el Mesías de Israel esperado y que necesitan tomar posesión de la identidad de ese Mesías para que entonces todo Israel sea salvo, como lo dice Romanos capítulo 11. Quiero cerrar, amados hermanos, con los versículos que encajan en esta posición, en la intercesión, en la unión de las dos casas, la casa de Israel y la casa de Judá. Cuando se unen aquí en esta intercesión, entonces nosotros podemos entender versículos tan potentes como lo es Apocalipsis 12:17. ¿Qué dice Apocalipsis 12:17? Y con esta figura en pantalla, entonces nosotros podemos entender claramente que la casa de Israel y la casa de Judá, a través del sacrificio del Mesías, ya es una sola casa, y que en este centro hay un grupo, un remanente de israelitas especiales que cumplen con todas las características que el Eterno ha establecido para aquellos que van a ser la novia del Mesías. Dice en el versículo 17 de Apocalipsis 12: entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los restantes de su simiente. ¿Cuál es ese remanente restante? ¿Cuáles esos que van a recibir esa oposición al final? Esos descendientes de ese remanente, nosotros. Dice el versículo: los que guardan los mandamientos de Elohim y tienen el testimonio de Yeshua. Esos somos nosotros. Apocalipsis 12:17. Y si nosotros entendemos la característica de estos que defienden el testimonio de Yeshua y estos que defienden el testimonio de los mandamientos, la Torah y la obediencia, y que ahora nosotros unidos en el mismo espíritu podemos entender que las dos cosas caminan de la mano y que solamente los que tienen esa unidad completa y perfecta son la novia del Mesías, con la que se establecerán las bodas del Cordero, nos permite ver la escritura con mayor potencia. Si tú vas a Apocalipsis 3:8, verás el mismo fenómeno de la escritura, el mismo patrón, cómo los dos elementos son importantes para alcanzar el propósito. Dice el versículo 8 del capítulo 3 en Apocalipsis: yo conozco tus obras
Y he aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, porque aunque tienes poco poder, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Han guardado mis mandamientos y no han negado el nombre del Mesías de Israel, Yeshua. ¿Ven que tiene el mismo patrón? Los que guardaban los mandamientos del Eterno y los que defendíamos el testimonio de Yeshua, ahora los dos elementos juntos establecen la novia, Israel, el remanente de Israel que se casará. Vamos a Apocalipsis 15:3 y con este versículo también quiero ajustar el mismo patrón que podemos visualizar de los que guardaron la palabra, los mandamientos y de los que guardaron el testimonio de Yeshua. Unidos, lo que tú y yo somos ahora, que hemos unido por revelación los dos conceptos. Dice en Apocalipsis 15:3, y cantan un cántico, el cántico de Moshe, el siervo de Elohim, y el cántico del Cordero. El cántico de Moshe, la Torá, y el cántico del Cordero, el testimonio de su sacrificio y el testimonio de su nombre. Que el eterno Rey de Israel les bendiga grande y poderosamente, amada, amada del Dios Altísimo, amado remanente del Dios de las 12 tribus de Israel. Me despido en esta hora, en un momento de elevación espiritual grande a través de este seminario poderoso, a través de este congreso glorioso, Ejad. Que el Padre Eterno siga bendiciendo a cada pastor, ministro, líder que se une a las filas de Israel. Que el Padre Celestial bendiga la vida del pastor David Acevedo, cabeza de este mover a nivel mundial. Que el eterno Rey de Israel bendiga a cada uno de los maestros que ha participado y a todos los ministros que forman parte de este mover poderoso del Ruach. Quiero despedirme simplemente estableciendo el versículo que con mayor claridad establece quién eres. ¿Dónde estás ubicado en la pantalla? Vienes de acá. Nosotros no éramos de acá. Nosotros estábamos entre las naciones. Estos fueron nuestros modelos. Este es el modelo de obediencia. Pero ahora unidos en este lugar, dice la escritura en Apocalipsis 14:12. He aquí la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Elohim y mantienen la emuná en Yeshua. Y esta es la perseverancia de los santos, de los que guardan los mandamientos de Elohim y mantienen la emuná en Yeshua. Estos dos unidos en el propósito que el Padre establece para este tiempo, somos el remanente de la casa de Israel. Que el Eterno te bendiga grande y poderosamente. No te pierdas ninguna de las plenarias que los pastores y maestros de Torá están enseñando a través de Congreso Ejad, para que tú tomes identidad en quién tú eres y que solamente existen en este momento dos casas, pero son dos casas que se han unificado en una sola estructura conocida como el remanente de Israel y tienen una característica poderosa, que guardan los mandamientos de Yud Hei Vah Hei y mantenemos la fe viva del Mesías Yeshua como Adonai, el Elohim poderoso de Israel, y que testificamos de ello en todo tiempo y en todo lugar. Que el Eterno les bendiga grande y poderosamente, amada familia. Estas palabras que ministren tu mente y tu corazón de una manera definitiva y eterna, sellando con fuego del Espíritu tu identidad como el remanente de la casa de Israel, el pueblo del Eterno, obediente a los mandamientos y exaltador del nombre poderoso de Yeshua, el Mesías de Israel. Shalom, shalom. Que el Eterno me los bendiga grande y poderosamente. Gracias
amado pastor David Acevedo, por hacerme partícipe de este tiempo, por hacerme partícipe de esta bendición poderosa y poder compartir el regalo más precioso que el Padre nos ha dado, su bendita Torá y su bendita palabra. Shalom, shalom, casa de Israel. Soy el pastor Diego Higuita. Les bendigo grande y poderosamente.